se ha diluido y tiende a ser colocado en la parte inferior en la escala de valores. El servicio lo ponen en la parte inferior, completamente a la inversa que en el reino de Dios, en donde el servicio es lo principal. Este es el podcast de Corazón de Mamá. Les saludo deseando que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones, habite en su familia, y le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar reflexionando sobre un tema muy importante en la palabra de Dios, que es el valor de servir. También agradezco a Corazón de Mamá por el privilegio y la confianza, ¿verdad? Y pues el valor de servir. El servicio a la luz de la palabra de Dios cobra una gran importancia. El mismo Jesús se sentó, les dijo a sus discípulos, en Marcos 9:35 lo podemos estudiar, les dice: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Así es que es un valor principal en el reino de Dios. Y cuando nos referimos al acto de servir, en cuanto a su valor, no podemos negar la enorme diferencia que encontramos en el concepto definido por el mundo o por un diccionario común y corriente con el valor que le otorga Jesucristo a la luz de la palabra. Mientras en la definición del diccionario se nos presenta nada atractivo servir, pues dice que es un sometimiento a alguien o hacer lo que otra persona quiere o dispone. En la palabra de Dios, pues le da un significado mucho más profundo y mucho más atractivo. Ese significado lo podemos entender en 3 dimensiones. Primero, en la dimensión de lo tácito, que es pues estar a disposición de alguien, como lo dice el diccionario. La segunda dimensión es que al servir nosotros formamos nuestro carácter como el carácter de Cristo. Esto es, practicamos la humildad, practicamos la generosidad y practicamos también la obediencia. Y en la tercera dimensión podemos decir que es pues una unión de las dos anteriores. Y en esta dimensión se coloca a la persona que sirve en un nivel superior a la persona que es servida y también en un nivel superior a la que decide no servir. Entonces, qué importante, qué diferente es el valor que se le da en el mundo al servicio que en el reino de Dios. El valor que se le da al servir en estos tiempos, en donde los medios de comunicación, las redes sociales nos someten a un constante bombardeo a nosotros, a nuestra familia, a todas las personas, de satisfacer necesidades personales que no son básicas, superfluas, se ha diluido y tiende a ser colocado en la parte inferior en la escala de valores. El servicio lo ponen en la parte inferior, completamente a la inversa que en el reino de Dios, en donde el servicio es lo principal. Ahí es donde se prende una luz roja para todos nosotros. Tenemos nosotros que atender esa luz roja y tenemos que meditar al respecto. ¿Cuál ha sido el legado que nos ha dejado el reino de Dios en cuanto al valor de servir? ¿Y cuál es el valor que le estamos dando nosotros al servicio, al transmitir ese legado a nuestros hijos? Es sumamente importante que nosotros nos hagamos responsables de las enseñanzas en nuestra familia. Nosotros debemos de transmitir lo que verdaderamente tiene valor en el reino de Dios a nuestros hijos. Es sumamente importante y es nuestra responsabilidad que nuestros hijos sean instruidos en el valor de servir, así como Jesús nos enseñó, como su iglesia lo ha atendido a través del tiempo, como su iglesia lo ha hecho
a través del tiempo. Debemos reforzar la transmisión de ese conocimiento espiritual, mismo que resulta vital para un cristiano. Entonces debemos estar dispuestos primero a motivar a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. La transmisión del conocimiento en los primeros años siempre se da por repetición. El niño repite siempre lo que observa. Y conforme pasa el tiempo, el ejemplo fortalece cada vez más las pautas en el comportamiento de nuestros hijos y de cualquier ser humano. Así pues, cuando nosotros disponemos nuestra vida a servir y le damos el valor que le corresponde al servicio, nuestros hijos también van a hacer lo mismo. Que no nos suceda como la madre que se define en Mateo 20:21 o a la que se refiere esta cita, que estaba tan preocupada por sus hijos que con muy buenas intenciones, no lo dudo, pero con una errónea concepción de la jerarquía de valores en el reino de Dios, antepone el deseo de posicionamiento, poder y autoridad y le pide a Jesús una posición o un lugar de honor para ellos. Te pido que por favor, Señor, me permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cabe preguntarnos y hacer una reflexión. ¿Qué estamos pidiendo nosotros para nuestros hijos? ¿Estamos siendo un verdadero ejemplo de siervos para ellos? ¿Estamos pidiendo que nuestros hijos estén siempre enfrente en un micrófono? ¿Estamos pidiendo que nuestros hijos sean conferencistas internacionales, que nuestras hijas o nuestros hijos sean músicos profesionales de música cristiana, que vendan muchos discos? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Fama, fortuna, dinero? ¿Un sitio de honor? ¿Qué estamos pidiendo? Y además, ¿qué ejemplo les estamos dando? ¿Estamos realmente enseñándoles lo que Jesús nos dejó como ejemplo cuando tratamos o hablamos del servicio? Debemos reflexionar, debemos de atender y debemos de actuar. El mismo Jesús, a partir de la petición de esta madre, era la mamá de Santiago y la mamá de Juan, tuvo que hacer una poderosa declaración que sirve como base bíblica en esta enseñanza. Él les dijo, el mayor será el que sirve. El mayor será el que sirve. Jesús establece así la verdad del servicio que no podemos negar y que debemos transmitir. Número 1, servir es el mayor privilegio. Y número 2, servir produce bien. También para lograr que nuestros hijos se posicionen bien en la jerarquía del servicio, debemos motivarles a través de la palabra de Dios. Debemos darle prioridad al tiempo para estudiar la palabra en familia, en donde podemos encontrar evidencia firme del ejemplo de Jesús y de sus enseñanzas, en donde le da un valor principal a servir. Como en Marcos 10:45, en Mateo 20:28, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. También es muy importante que los motivemos a una relación íntima con Dios. Sabemos por experiencia que la fuente de toda sabiduría, de todo deseo, el impulso para actuar proviene de la llenura del Espíritu Santo, el cual producirá con fervor en nuestros hijos el deseo de mantenerse como siervos y que anhelen servir por agradecimiento. En conclusión, debemos pues tener plena conciencia de la importancia de nuestro legado en la formación, en el crecimiento de nuestros hijos en todas sus áreas, pero principalmente en el área espiritual. En un mundo de ataques permanentes a la jerarquía
de valores establecida por el reino de Dios, debemos levantarnos como defensoras de esos valores. Y nuestra lucha, sin duda, inicia en nuestro hogar. Hagamos, pues, uso de todas las armas que Dios nos ha heredado para formar un vallado de protección sobre nuestros hijos y peleemos día a día la buena batalla, sirviendo y enseñando a nuestra familia con el poder de nuestro ejemplo. Dios les bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.